Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en nuestro seminario de calidad de vida en México. Hoy contamos con la ponencia de la doctora Olga Flores Cano de la Facultad de Psicología de la UNAM y nos va a estar hablando de bienestar antes y después de la pandemia. Entonces, si tienes una presentación, Olga, puedes comenzar a compartirla. Muchas gracias. Sí, Comenzamos. Gracias. pues agradezco mucho el espacio, agradezco mucho la disponibilidad y espero que pues llene sus expectativas. Hablaré sobre el bienestar y dominios de bienestar antes y durante la pandemia. Tuve la oportunidad de participar en todo esto. Primero, pues porque los estudios de doctorado. Y después por haber recibido la cátedra especial José Gómez Robleda. Y pues aquí incluyo mi profundísimo agradecimiento a todas las personas que aportaron a los proyectos, por un lado, la doctora Sofía Rivera y el doctor Ricardo Mancilla, y a todos los doctores y doctoras que me apoyaron y a todos los estudiantes, compañeros y compañeras de ahí de la facultad y de Zaragoza, para poder aplicar el cuestionario, los cuestionarios, porque fueron varios, difundirlos, y pues desde luego a los respondientes les agradezco mucho pues su confianza y pues espero que esta información que tenemos pues aporte, ayude. Un poco de antecedentes. Estoy definiendo bienestar como la valoración cognitiva y afectiva que hacen las personas, incluyendo en esa definición la satisfacción y la felicidad sobre dominios de vida. Yo definí estos 3 dominios de vida, lo cual no significa que no existan otros, pero bueno, desde lo encontrado en el estudio y desde lo encontrado en la teoría, estos fueron las 3 áreas de vida más relevantes para las personas de la Ciudad de México. Uno es la salud, tanto física como psicológica. Otras son las relaciones significativas de la familia, los amigos y la comunidad. Y por otro, los recursos, tanto materiales como personales y de tiempo. Todo esto lo valoré como que estuviese presente o no. Se les preguntaba, por ejemplo, eh, mi bienestar se debe a, y ellas me decían si se debía a sus estudios, la convivencia con su familia, el respeto que recibieran con su familia, su casa, em, en fin, los diferentes elementos que pudiera haber en ello. La pandemia oficialmente aquí en México inició digamos, un procedimiento para evitar su contagio en marzo de 2020 y a raíz de eso, pues tuvimos una serie de cambios que dieron como resultado, pues el afectar la vida diaria y nuestro bienestar. En el caso de el dominio de salud, para la población en general, pues nos encontramos con que hubo más sedentarismo y más inactividad física, había mayor sobrepeso, burnout, aumentó la depresión y la ansiedad, y en personas que padecieron COVID, además había secuelas como la fatiga posviral, problemas de atención, la falta de concentración y memoria y secuelas neurológicas que desafortunadamente pues a la fecha han seguido reportando las personas. En el dominio de relaciones significativas encontramos una importante adaptación en el hogar. Hubo un incremento en los conflictos y en la violencia familiar. Hubo situaciones de duelo, tanto la pérdida de familiares cercanos como el hecho de haber perdido a amigos o a personas de la comunidad relevantes para uno. Eh, Hubo un papel importante y protagónico del mundo virtual, eh, del que, bueno, muchas personas tuvieron que integrarse. También había esta cuestión de la resiliencia como entendida en el sentido de, bueno, se tienen los recursos que se tienen y ver la manera cómo poder
dentro de las reglas de esta nueva, digamos, normalidad, poder seguir viviendo, poder seguir teniendo una cotidianidad. Y un factor muy relevante fue el distanciamiento social y la soledad. Eh, en el caso de los recursos, hubo desempleo, hubo un equilibrio diferente en el uso del tiempo. Había trabajos de alto riesgo debido a, sobre todo, a la posibilidad de contagio. Eh, Se perdió lo que se ganó en equidad en los últimos 10 años en cuestiones de género. Eh, Hubo dentro de los trabajadores de alto riesgo el burnout. La situación económica se planteó difícil. Por un lado, pues por el aumento del desempleo y por otro, porque, bueno, era complicado adaptarnos a esta nueva forma de hacernos de recursos. Y por otro lado, el espacio laboral cambió y cambió primero, pues porque hubo trabajos que se podían hacer a distancia, hubo otros trabajos que no se pudieron hacer a distancia, y eso implicó modificar nuestras costumbres, las oportunidades que teníamos, las reglas para trabajar, y eso pues desde luego repercutió, ¿no? En todo esto. ¿Cómo nos veíamos en 2000? Bueno, los datos son de 2018 y 2019, entonces tengo aquí de el reporte de felicidad mundial. Estábamos en 2018 y 19 entre el 24 y el 23 lugares bastante adecuados y aceptables. Quería decir que México estaba pues bastante feliz. En balance anímico, que es la encuesta del Enviare, estamos en 6.4. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, se hacen dos escalas, una de emociones positivas y otra de emociones negativas. Las emociones negativas se suman a las positivas con números negativos y esto pues nos da este numerito, ¿no? Quiere decir, si estamos arriba de la mitad, que estamos viviendo más emociones positivas que negativas. Y en el caso de la satisfacción, como podemos ver, tenemos en una escala de 0 a 10 una alta satisfacción en México. Se puede apreciar que para el año 2021 hubo un descenso muy significativo del balance anímico y por otro lado, lo interesante fue que la satisfacción se ha mantenido, ha sido una puntuación, digamos, un índice muy estable en el tiempo sobre cómo se sienten las personas en esta cuestión del bienestar. El método, pues fue determinar el efecto de la pandemia por COVID en el bienestar subjetivo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Um, los datos, digamos, del antes son de 2018 y 19. En 2018 recabé información de lo que van a ver más adelante, se llaman redes semánticas, y después en 2019 del cuestionario que se llama escala de experiencias de bienestar y escala de satisfacción. Y los del después, digamos, fueron los datos obtenidos en 2021. Una acotación que debo hacer es, bueno, debido a la pandemia, pues no era posible obtener los datos cara a cara y entonces la aplicación fue en línea. El cuestionario que se aplicó tenía 83 preguntas más 26 de satisfacción más 14 de nivel socioeconómico y otros datos. Y tenía 24 preguntas de situaciones de eventos de vida. Así es como se veía la aplicación en línea. Bueno, para poder hacer una comparación pues más adecuada y justa, se hicieron muestras equivalentes. Las muestras equivalentes tuvieron una N de 161 personas y como se puede apreciar, bueno, fueron algo más mujeres que la población que habría en la Ciudad de México. En la Ciudad de México ahorita somos, me parece que 52% mujeres,
51 punto y algo mujeres y 49 punto y algo hombres. En edades, pues las edades que respondieron este cuestionario son más bien jóvenes, de 18 a 34 años, que bueno, no sorprende porque pues era una aplicación en línea, entonces se favoreció esto. Por ejemplo, también hubo personas más bien de nivel socioeconómico alto y medio alto. Entonces, ¿por qué? Pues porque la aplicación en línea pues requería de una serie de recursos que pues desafortunadamente no todas las personas cuentan, pero bueno, se analizó esta información y se llegaron a conclusiones, pues yo espero que interesantes. Primero, sobre los eventos de vida, por ejemplo, en 2019, eh, pues eh, 59 personas se habían realizado una cirugía, 63 decidieron hacerse una cirugía en 2021. Ahí no hubo mucho cambio, que fue interesante porque todos teníamos miedo de salir y aún así, bueno, aprovecharon. Sin embargo, en la muerte de un familiar y en el desempleo hubo un aumento muy sensible de la experiencia de estas situaciones. El 80% de las personas tuvieron la pérdida de un familiar con un promedio con un rango de 3 años. Entonces, sí teníamos muchas personas en duelo y eh, pues hubo personas que perdieron su empleo en este tiempo, la cuarta parte de esta muestra. Entonces, quiere decir que estamos en una situación pues complicada, difícil durante estos años. El cuestionario que se aplicó tuvo pues buenos niveles de alfa. eh, Creo que muestran un poco que está algo repetitivo el de bienestar, pero pues aún así, lo interesante de ver aquí es que la satisfacción, como en los estudios de el INEGI y el estudio de el reporte de felicidad, no tuvo cambios aparentes, porque más adelante vamos a ver que aunque a lo mejor el índice no nos dice o no refleja un cambio, hay otras cosas que podemos tomar en cuenta para conocer la satisfacción de las personas. Y por otro lado, algo que desde luego a mí me llamó mucho la atención cuando lo encontré, fue que el bienestar aumentó en vez de disminuir durante la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué fue lo que pasó? En esta escala que hice sobre satisfacción con los dominios de bienestar, encontré que la familia, el concepto de la familia que usualmente daba bienestar a la persona, de hecho es un constituyente muy importante, pues daba menos bienestar durante la pandemia. Los amigos y las amigas dieron un mayor apoyo y desde luego pues todo el mundo estaba muy disconforme con su economía. Eh, Algo que me llamó la atención y junto con la familia, la salud no obtuvieron niveles estadísticamente significativos, sin embargo, son cambios. La salud se reportó como mejor durante la pandemia que antes de la pandemia. Esto también me llamó la atención y eso pues creo que pude encontrar una respuesta razonable más adelante con otra técnica. Pero fueron cambios interesantes. Por un lado subió el bienestar y por otro, pues se sienten muy saludables y por otro, pues la familia ya no está tan presente en el bienestar. En el caso de la escala de experiencias de bienestar, es decir, a qué se debe el bienestar de las personas, hubo cambios significativos en el hecho de el tiempo de descanso, el ejercicio, lo que comen, todas estas conductas, digamos, de buenos hábitos, buenas costumbres, tuvieron un cambio. En el caso de la salud psicológica, el hecho de tenerse a sí mismos, que piensan con claridad, la estabilidad y que son personas respetadas, fueron cuestiones que aportaron
al bienestar. Es decir, son destrezas importantes que se valoraron mucho en ese momento. En el caso de las relaciones significativas, fue interesante. Incluí esta pregunta en un principio en el cuestionario de 2019, no sabiendo que íbamos a tener un distanciamiento social. Esa pregunta era por una cuestión de, bueno, mantener una sana distancia y límites en las relaciones personales. Y pues bueno, resulta que fue muy útil para 2021. Eh, Efectivamente, la distancia que guardamos con las personas a nuestro alrededor, pues no disminuyó y esto tuvo efectos significativos. También la convivencia familiar ya no fue la que dio bienestar a las personas. eh, y lo que dio bienestar a las personas en estos momentos fue el respeto de sus amigos y amigas y la comprensión de sus amigos y amigas. Y estos niveles sí fueron significativos en 2021. En el caso de la seguridad um, del entorno en donde viven y el tener oportunidad de ciertos actividades, digamos, como pasatiempos, diversión, y el hecho de tener tiempo para comer con más calma, el de tener oportunidad de leer y demás, este tipo de actividades para pasar el tiempo, fueron muy relevantes, fueron elementos que dieron bienestar a las personas. Am, con esto construí um, un modelo eh, con bienestar y subdominios y reportó que en realidad, eso a mí me sorprendió que, bueno, no hubo diferencias entre el año 2019 y 2021, eh, que los recursos materiales son muy importantes para los recursos personales. Por recursos materiales me refiero a que tiene uno casa, dinero, tiene uno pues lo necesario, afecta lo que yo puedo hacer, mis oportunidades, digamos. Estoy hablando de las actividades, los logros, la ocupación, las metas, y esto tiene incidencia en cómo me siento, en la salud psicológica. Y todo esto afectó la satisfacción con mi bienestar, qué tan bien me siento o qué tan bien no me siento. Bueno, obtuvo una varianza de 27%, pero pues bueno, algo explica. En cuanto a las redes naturales, redes semánticas naturales, estas son las redes. O sea, es una paginita y las personas dicen aquí 5 palabras que relacionen con bienestar, con satisfacción, con felicidad o con estilo de vida, en dado caso. Y bueno, proveen sus datos sociodemográficos y bueno, así se veía la aplicación en línea. Y para las muestras equivalentes se obtuvo una N de 171, hubo pues más mujeres que hombres, la muestra fue muy joven y hubo un mayor nivel socioeconómico. Así es como se ve, digamos, la graficación de estas palabras que nos dan las personas. Como se puede apreciar aquí, este es el grafo que se tenía con 201 personas en 2018. El centro del bienestar es la salud y muy cercanamente está vinculada, por ejemplo, aquí la familia, el trabajo, el amor, los amigos. Y en otro color diferente, bueno, otros, digamos, subgrupos o módulos que les llama, sobre otros elementos que se van vinculando para ir formando todo esto que es el bienestar. El comparativo entre las dos muestras, esta es la total. Aquí el comparativo lo hice entre la muestra de 2018 y la muestra de 2021. La muestra de 2018 tuvo como
puntos más importantes. El Between Centrality es una puntuación que permite conocer cuál es las, bueno, cuál es la y las palabras, porque a veces son varias, que son el corazón de todo ese grafo que vimos, de todo ese modelo. ¿Por qué? Porque resulta que estas palabras que tienen el mayor número de between centrality, que sería como centralidad de intermediación, aparecen en los caminos entre dos palabras en el grafo. Es decir, son los que tienen más frecuentemente intervención en el paso de cualquier par de palabras. En ese caso, la salud, la familia y la tranquilidad, pues están en el primerísimo lugar en 2018. Y en cuarto y quinto lugar están el amor y la alegría. Sin embargo, para 2021 es interesante que, bueno, ya la familia pasó al quinto lugar. O sea, las redes también detectaron que la familia, pues estaba tensa y las personas ya no recibían tanto beneficio de estar en familia. Y sin embargo, en segundo lugar, se encuentra la tranquilidad. Ahora, la segunda parte de la tabla está mostrando valores de hub. Hub es como una especie de nodo concentrador o digamos de paso o de intermediación que sirve para comunicar estos nodos principales con pequeños grupos de nodos que están representados, digamos, por estas mismas palabras. Y son relevantes porque usualmente mantienen como esa vinculación entre conceptos más pequeños con los elementos más importantes como la salud, la familia y la tranquilidad. En este caso, en 2018, la salud, la tranquilidad y la felicidad eran importantes. Ah, y la familia en quinto lugar y bueno, más o menos guardaron el mismo orden que la centralidad. Sin embargo, para 2021 cambió este orden, es decir, esto nos habla de que cambió la estructura. Ahora la tranquilidad está en primer lugar. Eso para mí fue muy significativo porque si la salud es tan central para nosotros y era la que gobernaba, digamos, este concepto de bienestar, ahora un elemento que ayudaba a decidir, a manejar todos los elementos de cómo llegar a mi bienestar, se manejan por medio de la tranquilidad en primerísimo lugar. Eh, Esto lo pienso un poco como a lo mejor, bueno, voy a visitar a mi familia en 2018, inmediatamente, como podemos ver aquí, pues me va a dar una cierta felicidad, tranquilidad, todo está bien. Aquí, si voy a visitar a mi familia, pero esto no me da tranquilidad porque no sé, encuentro yo que el distanciamiento social lo tengo que resguardar porque tenga yo algún elemento como inseguridad o insatisfacción o miedo, pues tal vez lo voy a pensar dos veces porque voy a poner en riesgo la salud. Entonces, um, estos cambios nos están mostrando diferentes cosas que es importante conocer, aunque el cuestionario que vimos anteriormente sí mostraba o reflejaba algunos cambios, dio lugar a elementos como por ejemplo el de la salud que aumentó y el del bienestar que aumentó y por otro lado el de la satisfacción que cambió que no cambió, perdón, pero que aquí vemos, bueno, vamos a ver más adelante, eh, son cambios interiores, internos, que tal vez no podemos ver en el cuestionario. Aquí está el grafo de 2018 y el de 2021. El de 2018 aquí está pues este quinteto de salud, familia, trabajo, amigos, amor. Y aquí, por ejemplo, en 2021, la salud, la paz y la tranquilidad ya formaron un grupo.
Ya la familia, el amor, los amigos y el trabajo ya y la alegría se fueron a otro grupo. Y por ejemplo, acá logros, alegría estaban juntos y acá ahora logros y felicidad están juntos. En fin, eh, cambió la percepción que las personas tenían de este concepto de bienestar. Para ponerlo un poco más ordenado, porque luego es difícil verlo en el grafo, digamos, estos grupos que tengo aquí, que se llama modularity, son, digamos, los subgrupos. Aquí la tranquilidad eh, se asoció con la salud, con el placer, paz, comodidad, seguridad. Originalmente, pues estaba con otras emociones. La felicidad aquí estaba solo con las emociones y ahora la felicidad está con logros, metas, éxito, orgullo. Es decir, como en esta parte de identidad, de identificación. En el caso de la salud estaba fuertemente, bueno, en un solo grupo con la familia, el amor, el trabajo, los amigos y demás. Y ahora la salud ya pues está solamente con emociones, ya no está allí la familia. Y en el caso de la familia, el amor y el trabajo se conservaron aparte junto con otras personajes y actividades diferentes. En el caso, por ejemplo, de la alegría y la satisfacción, ya no se asociaron con los logros, digamos, personales, con los recursos personales, sino que ahora están asociados con emociones, digamos, de activación, en el sentido de que nos dan como esa especie de eh, estimulación hedónica que necesitamos para hacer algo. Y en este caso, antes, en 2018, pues bueno, estaban asociadas más bien a el hecho de tener plenitud, placer, estar contento, tener éxitos y metas, en fin. Y, por ejemplo, este pequeño grafo que tenía yo antes aquí, que era de actividades cotidianas, digamos, desapareció. Ya no apareció en el grafo de 2021. Eso me pareció muy significativo, muy relevante, porque pues fue un reflejo de este cambio de, pues de la vida cotidiana, de cómo las personas sintieron realmente pues que tuvieron que hacer modificaciones bastante grandes a actividades cotidianas como la alimentación, el descanso y la diversión. En el caso de, bueno, como a manera de discusión de encuestas nacionales e internacionales, pues se percibe que la satisfacción es estable. Sin embargo, junto con el bienestar, junto con la salud, eh, tuvo algunos cambios. No se reflejaron en el cuestionario, pero sí se reflejaron en las redes. Podría deberse a una resignificación, por un lado, de lo que yo entiendo por salud y por satisfacción, y por otro, esta disonancia cognitiva. Es decir, si yo tengo emociones, tengo ideas y tengo conductas que ya no me están funcionando para lidiar con mi medio, con mi vida cotidiana, pues tiene que cambiar una de ellas. Y pues esto pudo dar como resultado, pues que le diéramos otro significado y acompañáramos de otra manera, pues, qué entendemos por salud y qué entendemos por satisfacción. Por otro lado, el bienestar tuvo un incremento, aunque no estadísticamente significativo. Sin embargo, es posible que la muestra, que se conformó de personas más bien jóvenes, de nivel socioeconómico medio alto, pues tuviera algo que ver, ¿no? Sin embargo, aunque tenían estas condiciones, digamos, que aportan positivamente, aún así, 4 de cada 5, pues, sufrieron una pérdida de algún familiar de manera reciente y 1 de cada 4 vivió el desempleo, ah, situaciones que, pues, desde luego hay que atender. En la satisfacción, pues, hubo
pues el claro reflejo de esta economía difícil de esos momentos. Y desde luego, entonces esto impactó en el hecho de que teniendo los recursos materiales, pues se tenía un mejor bienestar. Y por otro lado, el hecho de tener oportunidad de un uso de tiempo más equilibrado o tener la oportunidad de que ese tiempo se invirtiera mejor, aportó al bienestar. En el caso del bienestar, como, bueno, los elementos que yo considero que deben de estar presentes para vivirlo, para experimentarlo, las relaciones significativas ya no fueron tan relevantes ahora y en ese momento de la pandemia, la tranquilidad fue un elemento central. Em, Aportaron, por ejemplo, la oportunidad de poder tener comportamientos saludables, como descansar más, comer mejor en general, y hacer ejercicio. Aunque andábamos encerrados, el hecho de poder hacer ejercicio, aún en casa, pues fue muy importante. Am, en el aspecto psicológico fue muy importante para las personas saber que tenerse a sí mismas, pensar con claridad y tener estabilidad eh, les, les, les daba esa sensación de bienestar, aunque vivieron menos emociones positivas. Ah, y esto, bueno, fue de la mano con todo lo reportado y lo vivido en ese tiempo. Ah, en particular, los amigos y el respeto, la comprensión que pudiera uno tener de otras personas y en particular de los amigos, fueron muy importantes para que las personas pudieran considerar que había bienestar. Y aparentemente, bueno, en esta situación de la convivencia pues más cercana en el hogar, hubo una pues hubo problemas, hubo eh, retos para considerar poder convivir sana y adecuadamente. Bueno, hubo reportes de aumento de violencia intrafamiliar y pues se hizo evidente que tanto a nivel personal como a nivel familiar y comunitario, pues es importante contar con las herramientas para una buena comunicación y una buena convivencia. Desde luego, aquí puntualizo, pues bueno, como esta muestra era de nivel socioeconómico alto, pues desde luego que por un lado los servicios, por otro las facilidades que pudieran tener y la seguridad de su entorno fueron muy, muy importantes. El uso del tiempo aportó realmente, me pareció muy interesante. Hubo un estudio acá en el de Levi Mora, es del Banco de México, no sabía que el Banco de México hacía esos estudios eh, que mencionó que efectivamente la reducción en los traslados y la inversión del tiempo en ellos incide favorablemente para que las personas reporten más bienestar, se sientan más satisfechas. Entonces, el hecho de que durante la pandemia tuviéramos esta oportunidad de trabajar desde casa para muchos y no tener ese estrés de el traslado, creo que fue favorable y fue una de las cosas que aportó junto con el hecho de tener más tiempo, pues muy probablemente debido a esta, pues este ahorro de tiempo en el traslado. El bienestar, la satisfacción, la salud, las relaciones significativas fueron afectadas, aunque el indicador fuera estable. La evaluación de los recursos y del tiempo tuvo un impacto positivo. Fue importante el papel de las relaciones significativas en la salud psicológica, desde lo individual, familiar y hasta lo comunitario. Y la pandemia por COVID afectó la forma como entendemos la salud, repercutió el bienestar en la salud psicológica y las relaciones con otros y pues los recursos de tiempo apoyaron la satisfacción con dominios de bienestar. Y bueno, aquí alcances y limitaciones, pues desde luego que la encuesta fue en línea, que hubo muchas personas jóvenes en las muestras equivalentes. Y bueno, el hecho de tener que contar con un equipo
ya fuera celular, computadora, para responder el cuestionario, pues implica una limitación para llegar a otras poblaciones. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Olga. Muy interesante. Pues bueno, yo tengo algunas preguntas, pero les doy primero las palabras a mis colegas. Sí, claro. ¿Me gusta Delfino? Está silenciado, Delfino. Ah, Listo. ya. Oye, muchas gracias, Olga. Pues qué bueno, me da gusto que haya estudios de este tipo, ¿no? Yo creo que para presentarte el seminario para tener mejores ideas o futuras ideas de tu investigación y que pueda continuar con otros adendos, ¿no? Que puedas tú incorporar a tu investigación. Me gustó mucho el hecho de que utilizaste ecuaciones estructurales, aunque nada más era como pedacitos, como scores que habías metido por ahí. Te comento que hay estudios, bueno, como mi formación como sociólogo y matemático me dio esa perspectiva de utilizar el modelado de ecuaciones estructurales. Te comparto, a ver, esta idea. ¿Sí se ve? Sí, Sí. ya, nada más que está... Ay, yo no sé cómo se voltean estos PDFs. ¿Cómo se hará? Del lado derecho, en la barra del Derecho. lado derecho, casi hasta Ajá. abajo. Del lado derecho, casi hasta Ahí hay abajo. como un circulito con una flechita. Mm, Ah, tiene Ay, una lupa. Ah, ya, ya. Ahí, ahí, mira. ándele. Ah, ahí Sí, está. A ver si lo hacemos un poquito. Ni se ve, pero vamos a hacer el esfuerzo. sí, Este, se ve muy bien, gracias. Sí, Mira, este no habla exactamente el tema que tú estás abordando, porque este es un proceso de familia, ¿no? Pero aquí se habla de un proceso aquí a la izquierda, si lo alcanzas a ver, no sé si se sí, ve aquí, Family Economic Pressure. Aquí hay sí. una medida que habla de la presión económica y hay ítems que preguntan sobre la presión económica. Es un Ujú, conjunto de 5 ítems de que si puedo pagar mis deudas, etcétera. Son sí, 5 ítems y componen esta variable latente. Y luego acá se les pregunta con estas variables que dice aquí. Y estas son las variables que impactan la presión económica, que a su vez, en este caso, hablan de cómo es proceso de familia, pues hablan de la relación familiar, la relación con los adolescentes, y luego aquí es el emotional distress de los adolescentes. El ujú, modelo es completamente alusivo a la familia, ¿no? Y cómo sí, el modelo económico afecta a la relación marital y a su vez afecta a los adolescentes. Pero tú puedes adaptar fácilmente este modelo a tus conceptos que tú acabas de mencionar, ¿no? Y sí, claro. este modelo lo hizo mi profesor que me dirigió mi tesis, hace mucho, ¿no? En el noventa y Sí, dos, fíjate, te puedo compartir esta idea, te sí, puedo compartir esta idea gracias. y, Sí, y eso como que te dará algunas ideas de cómo ya sea con los datos que tú tienes, también poder hacer algo parecido o diferente, ¿no? No sé, eso sería alguna idea para aportarte y que tú puedas hacer algunas otras cosas después, ¿no? Y creo que con los mismos datos que tienes se puede hacer un modelo parecido, ¿no? sí, claro. Este, Sí, sí, y, sí. y lo podías tú adaptar. Y noto que tus índices de ajuste son bastante buenos. No sé qué software estés usando, ¿cuál usas? Amos, amo. Ames, ok, Sí, está bien, perdón. está bien. Sí, Lo otro que te quería comentar, y este es más bien para muchos colegas que hacen levantamiento de datos, que yo sé que es muy costoso, es hacer estudios longitudinales. Es decir, tú hablas de dos muestras del 19 y del 21, ¿no? sí. Entonces, si realmente fueran los mismos individuos entrevistados en dos ocasiones de medición, Mm, ujú, podrías hacer una cantidad de análisis increíbles.
pero ya sé que es costoso. Yo sé que es costoso porque en las universidades donde yo me formé, pues teníamos eso, estudios longitudinales, ¿no? Ujú. Y entonces lo que hacíamos era modelado longitudinal de los eventos y nuestras muestras ocupaban 10 años de datos, más o menos. Bueno, se Bueno, vale soñar. eh, se vale soñar. Pero yo aquí en México, yo al INEGI, ojalá que Roberto pueda hacer una buena campaña de hacer estudios longitudinales y no tienen que ser tan grandes, vaya, pueden ser chicos, pero tener estudios longitudinales de algún tema del bienestar, yo digo del bienestar podría ser Claro. excelente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú evalúas tendencias, obtienes otro retrato del cual no tenías ni idea de lo que estábamos hablando. Cuando evalúas tendencias, tú hablaste del tiempo 1, 2019 y 2020. Entonces, imagínate, tener las mismas observaciones en dos ocasiones de medición, podías hacer análisis de latent transition analysis, análisis de transiciones latentes, donde vas a ver un grupo de individuos que se agrupan a un tiempo uno y cómo ese grupo de individuos transitan en otro año y cómo se quedan o no se quedan dentro de esas categorías que tú tienes. Yo lo vi con tus gráficas en las que se comparaban dos tiempos y las redes, cómo se movían, pero Ujú, dificulta mucho la inferencia porque no son encuestas longitudinales, ¿no? ujú, claro. Entonces, darte la idea de que ojalá eh, pudieras tener dinero para hacer encuestas a dos tiempos, ¿no? Ojalá. Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, doctor. Ah, y por cierto, de los datos que mencionaba de salud mental, tal vez en el Enviare, que mencioné durante la ponencia, a lo mejor encuentre algo que le sea de utilidad. Ah, ok. Sí, está bien. ¿Y tienen instrumentos de salud mental o nada más preguntan qué tan triste se siente? Pues propiamente dicho, el Enviare no trata salud mental, Sí. pero dependiendo de la definición que usted tenga, podría inferirse por la vivencia de ciertas emociones que sí pregunta el enviare, tal vez clasificar a las personas como más propensas o más proclives a padecer depresión o ansiedad, porque, bueno, las emociones que preguntan son aburrimiento, soledad, sí, me parece que soledad, Triste, eh, tristeza. tristeza, ansiedad, enojo, em, me, bueno, esas serían las negativas y las positivas, pues bueno, sería alegría, me parece que entusiasmo. am, Hay una que es algo como energía, como estar activo, pero no recuerdo exactamente cuál es la emoción. Eh, Ah, ok. sí, o Y, sea, sí y, tienen y tú un tipo dices, de tú emociones sumaste, que ¿verdad? Las podrían dos. analizarse. Ah, no, no, ese es del enviar. Ah, Sí, en el cuestionario que yo tengo, como las personas definieron el bienestar puramente con emociones positivas, solo tengo la presencia o ausencia de, digamos, emociones positivas. No tengo la presencia o ausencia de emociones negativas. Y le di prioridad porque, bueno, consultando la literatura, para efectos del bienestar, el preguntar emociones positivas y su presencia constante es un indicador de salud mental, de buena salud mental. ah, ok. Ujú. Sí, entonces, Muy pues bien. también igual, si encuentra instrumentos, aunque estén limitados, en preguntas de emociones, a lo mejor algunos le pudieran aportar. Gracias. A usted, Muchas gracias, Delfino. Juan, ¿tienes alguna pregunta, comentario? Tendría un comentario muy sencillo y general, pero tú primero, si quieres, Jorge, si Ok, tienes preguntas. sí, estoy mandando ahí en el chat
la captura del enviar de la parte como de salud mental. Entonces, ahí está, por si quieren revisar las preguntas. Em, sí, pues bueno, me llamó la atención también este aumento, ¿no? Que fue en satisfacción en la vida, En bienestar. en bienestar, o sea, subjetivo en general o bienestar el emocional. Sería bienestar subjetivo, ajá, Ok, porque además de lo emocional, pregunté otros elementos de vida y qué les parecía o no que estuvieran presentes para su bienestar. Ujú. ok. Y entonces en las conclusiones o en la discusión dices que tal vez se pudo deber a que la muestra estaba más enfocada por el rango de edad, ¿no? Eso es Sí, como la explicación. sí, 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 yo lo que pensaba es que tal vez se pudo deber a más bien al rango socioeconómico. No sé si eso pudo haber tenido que ver también, ¿no? Porque pues creo que las personas de rangos socioeconómicos más altos, pues no les pegó tanto en ese sentido que no tenían que estar saliendo a trabajar, podían quedarse en casa, no estaban expuestos, tenían tal vez hasta más tiempo libre para lo que decías, ¿no? Hacer ejercicio, formar hábitos saludables. Entonces, te quería preguntar si hiciste como ese análisis por estatus socioeconómico. como eran tan poquitos, Ujú. no. Am, o sea, sí, no lo hice porque al final era tan dispareja la muestra y no me animé a hacer unos no paramétricos. Tal vez Ok, debí de haberlo hecho, pero, sí, no, me pareció que era injusta la comparación ya, teniendo más del 60% de personas claro, con nivel socioeconómico alto. Ajá, cierto. pero, pues, sí, igual, Sí, sería igual bueno. podría salir algo interesante ahí. Sí, claro, Y también otra cosa que me llamó mucho la atención fue que en el 2021, que eran 3 de cada 4 personas tuvieron una muerte de familiar cercano. muy reciente, sí, Sí, entonces ahí como que me puse a pensar en qué tan, tal vez pudo haber un sesgo ahí, no sé si fue tal vez en el método de reclutamiento, mm, cómo fue que, fue como por bola de nieve o algo por el estilo, cómo fue el método de reclutamiento. pues, en 2021 fue, de mis contactos, Ajá, de Facebook, de los ok, que tenían el mail, de mis conocidos, ahí empezó, ¿no? Puse el cuestionario en Facebook, puse el cuestionario, envié el cuestionario por correo electrónico y pedía a las personas que a su vez lo mandaran a sus conocidos y a sus amigos. Evidentemente, bueno, no sé si para ustedes, bueno, tengan ustedes conocimiento de esto, pero normalmente dicen que las poblaciones mejor estudiadas de cuestiones psicológicas son los amigos de los psicólogos, los familiares de los psicólogos. Ujú, Entonces, pues creo que ha de haber pasado algo por el estilo, porque ujú, también, pues seguramente mm, se quedó como muy cercano pues, a mi círculo de conocidos. ya. Sí, sí, y eso definitivamente, seguramente afectó. Ujú. Sí, o sea, pensaba que tal vez, no sé si yo tuve una muerte de un familiar y le comparto el cuestionario también a mis familiares, pues también van a tener esa misma muerte en la familia, ¿no? Y tal vez como que Claro, se vea ujú, como sobre representado, cuando en realidad pues fue una sola persona tal vez la que se murió en la familia, pero sí. todos van a decir que tuvieron, ¿no? Entonces, no sé, pensaba que tal vez por ahí podría ir esa Sí, explicación. claro, por supuesto, sí, sí. Ok, y bueno, también vi el título de tu tesis que me llamó mucho la atención. Entonces, quería ver si nos podías platicar un poco más, que era como bienestar y teorías de la complejidad o algo por el Ay, estilo. sí. No sé si esta tal vez nos vaya a sacar un poco del tema, entonces no sé si Juan Sí, quiera preguntar algo antes si les interesa también a los demás, nos puedes contar un poco más de tu tesis. sí. Pues a lo mejor, supongo que lo que llama la atención es lo de la complejidad, porque suena, bueno, el bienestar es un tema que es muy, muy estudiado en la psicología, supongo que. Em, Asistí a un seminario, se llama Seminario de Complejidad y Economía,
no, perdón, de Economía y Complejidad del Centro de Estudios Interdisciplinarios, acá en la Torre 2 de Humanidades. CH. Y sí, pero pues como era de Economía y Complejidad, de hecho el organizador fue mi tutor externo en la tesis, es el doctor Ricardo Mancilla. Y él es matemático y ha incursionado, creo, o su, digamos, su interés ha estado en, pues, que las ciencias sociales se beneficien también de, pues, de esos métodos, ¿no? Y entonces, pues ahí surgió la inquietud de ver cómo podía yo estudiar el bienestar. Nos hablaron de las redes. Yo tenía el contexto de las redes semánticas eh, naturales modificadas, acá en psicología, porque la doctora Isabel Reyes Lagunes fue quien desarrolló este tipo de análisis y del concepto, que viene a su vez de, ay, ¿cómo se llama? Figueroa, del doctor Figueroa, y que a su vez viene pues de todos estos estudios cognitivos acerca de la memoria, cómo formamos conceptos, también por ejemplo esta cuestión de los modelos mentales, pero por otro lado de la teoría computacional de la mente, con Killian, por ejemplo, y de los modelos mentales con Tolman, y después bueno, ya después eso se usó más en percepción de riesgos. Bueno, yo lo he visto más en percepción de riesgos, con Binder, por ejemplo. Y entonces, como que esta oportunidad de saber el significado de algo, eh, pero connotativo, es decir, el cercano a la gente, el que uso en el día a día a través de las redes semánticas, me pareció muy interesante. Afortunadamente le pareció también muy interesante al doctor Ricardo, porque se mostró muy, muy contento, muy abierto en participar. Y el análisis propiamente dicho es con lo que le llaman allí distancias geodésicas. O sea, por ejemplo, acá yo había visto, por ejemplo, el análisis de correspondencias con distancias euclidias o con la chi cuadrada. Y entonces, pero estas son lineales, no permiten establecer una relación, digamos, curva o una relación que no vaya que se salga de una línea, digamos. Y en el caso de las distancias geodésicas, con el uso de los grafos, pues permite ir adaptando esas relaciones conforme se va avanzando en los pequeños nodos, en las bolitas, en mi caso, en las palabras. Y eso pues le da mucha oportunidad a que se manifieste el modelo que se manifieste, que en este caso pues fue este modelo, ¿no? Con la salud en medio. Y este modelo de grafos y esta, digamos, visión digamos, como un concepto eh, que puede beneficiarse de enfatizar las relaciones entre los nodos, más que a los nodos, porque bueno, en estadística estudiamos las frecuencias, estudiamos la media, la moda, y con base en la media es que muchas de las pruebas estadísticas están conformadas, la curva normal. Con la oportunidad que tenemos de estudiar no las frecuencias, sino las relaciones entre esas frecuencias, es que, bueno, se construye este modelo y entonces eso constituye un modelo complejo, porque ya no es lineal, porque ya no se sale de la, digamos, de la ley de potencias y, digamos, pues va más allá de que se le pone un 1 más 1 y llega a un 2, sino acá pues se le puede poner el 1 y de repente va a salir un 20, porque bueno, ya hay otros elementos involucrados en la relación, que le llaman la emergencia, o sea, no emergencia de alarma, sino emergencia de la oportunidad que se tiene de obtener un resultado
que va más allá de la suma de pequeñas partes. En este caso, un resultado que va más allá de la mera suma de las palabras. Eh, y en el caso de la emergencia, pues en este caso, ¿no? Que por ejemplo, salud, familia, trabajo, se juntaron y entonces podemos decir, bueno, esa cotidianidad que acompaña a la persona es su bienestar, por ejemplo. Y eso pues no me dijeron ahí, y se llama bienestar, sino que bueno, yo lo puedo eh, interpretar, obtener, analizar, un poco al estilo de los factoriales, porque bueno, también digo, es otra forma de captar esto de los conceptos, creo, no es la única. Digo, por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas aplicamos baterías de pruebas, o sea, como 5 pruebas para poder conocer a una persona, porque sabemos que con una sola no la vamos a conocer, ¿no? Entonces, la oportunidad de tener varios análisis para un bienestar o la satisfacción, pues creo que enriquece nuestro conocimiento. Ujú, y bueno, no sé si respondí la pregunta, este, Sí, este, sí, muchas gracias. Sí, lo que me interesaba era ver cómo aplicaste las ciencias de la complejidad a ese ujú, análisis. Entonces fue más como por las redes semánticas. Creo que sí, son muy sí. interesantes. Bueno, veo que Delfino ya se tiene que ir. Ah, Pues muchas gracias, gracias, hasta Delfino. luego. Gusto verte. Gracias, Delfina. Un abrazo. Ok, pues sí, muchas gracias, Olga. Muy interesante. Juan, ¿querías preguntar algo? Sí, bueno, es muy rápido. Básicamente también felicitar a Olga. Muchas gracias por tu presentación. Perdón porque no puedo prender la cámara. Tengo un problema en mi computadora. Ay, Es- gracias, no se preocupe. no se me hizo muy interesante y pues muy provocador también la discusión, ¿no? Sabemos que, bueno, uno tiene que agarrar estos resultados muchas veces con cuidado porque muchos factores pueden estar interviniendo en los resultados, como se había mencionado, pero aún así creo que es muy interesante justamente para tener elementos para reflexionar. Y una de las cosas que me llamaban la atención, que mencionaba en su participación, es justamente el uso del tiempo, como pues una variable que a lo mejor encontramos varios de nosotros, ¿no? En la pandemia, que de pronto podíamos reorganizar eh, nuestra vida cotidiana, nuestras prácticas y costumbres cotidianas, eh, por justamente el tiempo que teníamos y el no trasladarnos a nuestros centros de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me recordó a uno de los justamente, pues, reflexiones que tuvimos acá en la Escuela de Antropología en Chihuahua, donde hicimos también un proyecto de registro etnográfico en la pandemia. Entonces, invitamos a alumnos, a gente de la comunidad de la escuela, pero también a gente externa a la comunidad, a que nos mandara fotos o videos o escritos pequeños sobre lo que estaba pasando, lo que quisieran compartirnos. Y muchos de ellos, pues sí, hablaban por ejemplo, de la incertidumbre, ¿no? Que se vivía, pero una buena cantidad, no eran muchos de todas maneras, pero una cantidad, digamos, que llamaba la atención, hacían mención justamente a cuestiones positivas que estaban pasando en su vida. eh, en el sentido de estar, por ejemplo, más conscientes de la salud que se tenía y, y el control que podían tener ahora por ejemplo, de su salud, de la alimentación, como también se mencionó en la presentación, el ejercicio, la importancia del ejercicio, cosas similares. Ay, muchas gracias, sí. Sí, es
Creo que fue una época que nos dejó muchas enseñanzas y positivas también. Sí, formación de hábitos, ¿no? Como positivos. Bueno, en lo personal, como que para mí sí fue un tiempo en el que pues tuve mucho tiempo libre para formar buenos hábitos. Eso fue interesante. Y bueno, te quería preguntar también, ¿qué piensas que dice esto sobre las relaciones interpersonales y bueno, tal vez en específico las familiares? Porque, bueno, estaba pensando pues en toda esta cuestión de la paradoja latinoamericana, ¿no? Y pensando en uno de los últimos trabajos de Mariano, que le pone mucho énfasis a las relaciones interpersonales y creo que en especial a las familiares, ¿no? Como que parece ser que las relaciones familiares pues son uno de los drivers importantes, ¿no? O ese tiempo pasado con los familiares, ¿no? Con los seres queridos. Pero pues al mismo tiempo aquí en lo que tú encuentras pues parece ser que justo ese tiempo forzado con la familia, ¿no? En el que estamos atrapados con los familiares, pues fue parte de lo que contribuyó negativamente, ¿no? Al bienestar. Sí, Entonces, me pareció muy interesante eso. Sí, sí. justo también eso quería comentar. Perdón, no sé por qué se me fue el internet y se cortó, perdón. No te Sí. Ah, preocupes. pues hace Adelante, adelante. poquito encontré un artículo de, es Cris con K de kilo, R de Ramón, Y, S de sapo. Me parece que es 2019. Me pareció sumamente interesante que habla sobre esta diferencia. Digamos, se ha querido caracterizar a las poblaciones en el mundo entre individualistas y colectivistas. Mencionaba que este parámetro deja fuera muchas observaciones que son distintas, que no se pueden explicar con ese modelo, y proponía establecer también otros modelos, entre los cuales decía, pues es que los latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos, mm, sí son colectivistas, pero no se comportan totalmente como colectivistas porque ellos tienen un marco de referencia independiente. Son personas que no se van a regir por ejemplo, mencionaba que hay grupos muy colectivistas que se rigen todavía por estas reglas muy de jerarquía, muy de pensando en función de el grupo social en el que se desenvuelven. Y decía, los grupos latinoamericanos saben que pertenecen a ese grupo, pero también la persona tiene metas propias y la persona no se rige tanto por jerarquías ni se rige tanto por elementos en función de su grupo social. Entonces, me pareció muy interesante que pues en este artículo mencionaba pues esta cuestión, que no nos podemos encasillar en uno o el otro, sino que también sería importante poder establecer nuestra propia definición, tal vez, de cómo manejar la situación. Eh, por otro lado, pues sí, la convivencia, creo que podríamos decir, desde los estilos de crianza, pasando también por la oportunidad que tenemos de, como personas en general, de convivir con personas de generaciones diferentes a la nuestra y compartir y saber platicar y compartir unos con otros. Y por otro, las destrezas, um, las herramientas que tengamos de comunicación, em, pues creo que sí se evidenció que nos hacen falta como difundirlas, tenerlas más claras, por un lado, por otro, pues mm, que tal vez, bueno, hubo conflictos por el espacio. O sea, todos teníamos que usar la misma computadora porque uno tenía que trabajar, el otro tenía que estar en la escuela y el otro tenía que hacer, no sé, un trabajo, pero solo tenemos una computadora y eso genera tensión. Independientemente de que nos llevemos muy bien, pues siempre va a haber un problema.
y eso a la larga, pues supongo que también representó una situación de conflicto que las personas tuvieron que, pues, que considerar, además de que a lo mejor tuvieran muchas o pocas herramientas para la convivencia y muchas y pocas herramientas para la buena comunicación. Y bueno, aquí tengo que decir, a esta es población de nivel socioeconómico alto. Por ejemplo, las poblaciones vulnerables en las que decían, bueno, vaya y enciérrese en su casa. Pues voy y me encierro en mi casa y somos 10 personas en un solo cuartito. Y eso no es saludable, eso va a generar muchos problemas, va a ser peor que estar afuera, en la calle, durante la pandemia, no sé, pensando en extremos, ¿no? Entonces, creo que pues sí sería interesante como conocer también otros grupos, otras perspectivas sobre la vivencia de la pandemia y cómo fue que todo esto repercutió para que ahora nos hagamos conscientes de que pues sí nos hace falta mejorar nuestras herramientas de comunicación y mejorar eh, pues en general las herramientas que podemos tener para nuestra salud mental, salud psicológica, eh, nuestra vivencia. Sí, sí, muy interesante. Pues muchas gracias. ¿Te gustaría agregar algo, Juan? No, no, muchas gracias. Y pues qué bueno que se quedó grabado la presentación para poderla difundir con los otros compañeros. Exacto. Muchas gracias, Sí, doctora. Ay, sí, muchas pues gracias a ustedes. sí, no, muchas gracias. Muy interesante. Pues te digo que algunos de nuestros colegas se disculparon que no iban a poder estar, pero pues sí, como dice Juan, podremos subirla para que también puedan revisar la sesión. Bueno, pues creo que sería todo por hoy, a menos que quieras agregar algo más, Olga. Eh, pues no, creo que estoy, bueno, ya bien así. Gracias. Ok. Bueno, pues muchas gracias.